¿Sabías que el país más contaminado del mundo no es una gran potencia industrial, sino una pequeña nación con una gigantesca lucha por la supervivencia? Bangladesh, un país vibrante y lleno de historia, se está asfixiando lentamente en una nube invisible de contaminantes que amenaza millones de vidas diariamente. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esta crisis silenciosa? ¿Y por qué nadie habla de esto? La verdad es que mientras el mundo se centra en otros problemas, Bangladesh se convierte en el escenario de una tragedia ambiental y humana. Estamos a punto de perder una nación entera a causa de la contaminación antes de que entendamos lo que está sucediendo. En este vídeo descubrirás lo que nadie te cuenta sobre la devastación silenciosa que está convirtiendo a Bangladesh en el epicentro de una crisis global. Ahora haz clic en Me gusta y suscríbete al canal. Solo te llevará un segundo. La contaminación puede parecer una amenaza lejana, algo que vemos en las noticias de vez en cuando. Pero lo que pocos saben es que en algunos rincones del mundo se trata de una crisis devastadora que ya forma parte de la vida cotidiana. Bangladesh, por ejemplo, es el epicentro de una de estas catástrofes ambientales. Cuando pensamos en la curiosidad por los países, difícilmente imaginamos que un lugar tan vibrante y culturalmente rico se vea asfixiado por una nube de contaminación. Lo que está sucediendo allí no es solo un problema ambiental, sino una verdadera emergencia de salud pública. El aire invisible transporta partículas mortales, y la población se enfrenta cada día a los efectos de esta nube tóxica. Resulta curioso pensar que, mientras en algunos países las leyes ambientales avanzan, en Bangladesh el progreso industrial y económico ha provocado una caída brutal de la calidad del aire. Cada vez que respiran sus ciudadanos, están inhalando veneno, y eso es algo que no podemos ignorar. Este problema no se limita a las grandes fábricas, sino que también está presente en las aldeas, en las calles congestionadas y en los mercados abarrotados. Y lo que hace que esto sea aún más aterrador es que la mayoría de estas personas no tienen idea de la gravedad de lo que enfrentan. Viven una rutina rodeados de una amenaza que no se ve, pero que poco a poco los va matando. Pero ¿cómo llegó Bangladesh a este punto? La respuesta no es sencilla. Entre las prisas por la modernización y el deseo de competir en el mercado global, algo quedó de lado: la salud de las personas y la preservación del medio ambiente. Mientras las grandes corporaciones siguen produciendo a un ritmo rápido, la calidad de vida se está deteriorando. Hay aquí una complejidad que pocos ven: el deseo de desarrollo versus la preservación de una nación. Lo que los líderes y ciudadanos de Bangladesh deben comprender es que la vida depende de un delicado equilibrio, y que ese equilibrio está fuera de control. Al observar la situación en Bangladesh, nos damos cuenta de que no se trata de una crisis aislada, sino parte de una crisis global. Otros países enfrentan dilemas similares, pero pocos con la intensidad que se ve aquí. ¿Curiosidad del país, preguntas? Esta es una de las más grandes. ¿Cómo es posible que un lugar tan dinámico, con tanta historia, esté a punto de colapsar bajo el peso de su propia contaminación? Y ahora descubrirás cómo empezó todo y hasta dónde puede llegar este caótico escenario. La historia de cómo Bangladesh se convirtió en el país más contaminado del mundo es compleja y matizada. Todo comenzó con la carrera por el desarrollo económico, un deseo creciente de mantenerse al día con el progreso global. Pero este progreso tuvo un alto precio: la industrialización desenfrenada, sin la debida preocupación ambiental, transformó al país en un verdadero centro de contaminación. Lo que vemos hoy es el reflejo de décadas de decisiones centradas en el crecimiento económico inmediato, ignorando las consecuencias a largo plazo. Y esta carrera por el éxito generó una tragedia medioambiental que afecta tanto a los grandes centros como a las zonas rurales. La ausencia de una regulación ambiental eficiente permitió que surgieran fábricas en masa,
liberando contaminantes al aire sin ningún control. En Dhaka, la capital, las chimeneas de las fábricas se han convertido en parte del paisaje, arrojando humo sin parar. Esta falta de cuidado por parte de las industrias es una de las principales causas del estado actual del país. Mientras otras naciones crean leyes estrictas para proteger el medio ambiente, Bangladesh parece haber quedado atrás, atrapado en un ciclo donde el progreso industrial se prioriza por encima de todo. Es una curiosidad sobre los países que a menudo se ignora. Cómo un desarrollo rápido puede en realidad tener consecuencias devastadoras. La pobreza también juega un papel crucial en esta ecuación. Con pocos recursos, el gobierno enfrenta dificultades para implementar políticas efectivas para combatir la contaminación. Para muchos, el dilema es claro: elegir entre apoyar a sus familias o proteger el medio ambiente. La población de Bangladesh se encuentra en un verdadero callejón sin salida, donde la supervivencia inmediata tiene prioridad sobre las preocupaciones a largo plazo. Lamentablemente, esta elección forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. En una realidad donde lo básico sigue siendo una lucha, la salud ambiental termina pasando a un segundo plano. Al mismo tiempo, el deseo de un desarrollo económico constante ha creado una dependencia de industrias contaminantes. La economía del país se sustenta en fábricas de ladrillos, textiles y otras fábricas que son en gran medida responsables de los altos niveles de contaminación. Sin incentivos para innovar y sin infraestructura para el cambio, el ciclo continúa. Bangladesh, un país con tantas riquezas culturales y una historia vibrante, ahora carga con el peso de ser uno de los lugares más contaminados del planeta. Pero, ¿cómo es que la industria del ladrillo se convirtió en uno de los mayores villanos de este escenario? Esto es lo que veremos a continuación. Entre los mayores contribuyentes a la contaminación en Bangladesh, la industria del ladrillo se destaca como una de las más devastadoras. Sin embargo, pocos saben cómo estos pequeños bloques rojos, tan esenciales para la construcción, están envenenando el aire del país. La demanda de ladrillos creció exponencialmente, impulsada por la expansión urbana y el desarrollo acelerado. Para satisfacer esta demanda, se extendieron por todo el país miles de hornos de ladrillos arcaicos que quemaban carbón de manera ineficiente y liberaban grandes cantidades de contaminantes al aire. Lo que muchos ven como un progreso en realidad esconde una de las mayores causas de la crisis ambiental. Estos hornos de ladrillos, utilizados tanto en zonas urbanas como rurales, funcionan con tecnologías obsoletas que emiten enormes cantidades de dióxido de carbono y partículas tóxicas al aire. Es una escena común en Bangladesh. Las chimeneas de los hornos liberan un humo espeso que oscurece el horizonte. Estas fábricas, a menudo ubicadas cerca de comunidades pobres, afectan directamente la salud de los residentes. Y el problema va más allá del aire. Los terrenos alrededor de los hornos quedan devastados, sin posibilidad de recuperación, convirtiéndose en verdaderos desiertos de contaminación. ¿Curiosidad del país? He aquí uno de los más trágicos. El precio de la urbanización se está pagando con la salud de las personas. Además, el impacto de esta industria no se limita solo a la calidad del aire. Los trabajadores de estas fábricas de ladrillos, que a menudo viven en condiciones infrahumanas, se enfrentan a una realidad brutal. Mal pagados, expuestos a condiciones laborales peligrosas y sin protección adecuada, también son víctimas directas de este ciclo de contaminación. Para muchos, este es el único medio de sustento, pero el coste es alto: su propia salud. Los informes de enfermedades respiratorias entre estos trabajadores son frecuentes, y las generaciones futuras heredarán un entorno devastado. Es un claro ejemplo de cómo la búsqueda del desarrollo económico tiene profundos efectos secundarios. Al observar el impacto de la industria del ladrillo, queda claro que algo debe cambiar. Pero ¿qué hacer cuando esta industria,
es una de las bases de la economía local. Aquí es donde el dilema se intensifica. La modernización de las fábricas es necesaria, pero ¿cómo convencer a una población que depende de este trabajo? ¿Cómo equilibrar la urgencia del cambio con la necesidad de supervivencia inmediata? Estas son preguntas que se vuelven aún más urgentes a medida que exploramos los próximos aspectos de esta crisis ambiental en Bangladesh. Si hay un símbolo visible de la contaminación en Bangladesh, es en las caóticas calles de Dhaka. Aquí, los vehículos viejos dominan las carreteras, liberando humo negro con cada kilómetro recorrido. Estos automóviles, autobuses y camiones, que tienen muchas décadas de antigüedad, contribuyen enormemente a la contaminación del aire. La falta de una regulación efectiva permite que estas viejas máquinas sigan circulando, agravando aún más la situación. En los países donde se prioriza el desarrollo sostenible, la modernización del parque de vehículos es una de las primeras medidas que se toman. Pero en Bangladesh, la realidad es diferente. El tráfico caótico y los vehículos obsoletos son una bomba de tiempo para la salud pública. Dhaka, una de las ciudades más congestionadas del mundo, sufre interminables atascos que convierten las calles en cámaras de contaminantes. En cada parada de tráfico, los motores de estos vehículos siguen funcionando, emitiendo gases tóxicos que invaden el aire que todos respiramos. El impacto de este tráfico descontrolado no solo es visible en los cielos oscurecidos por el humo, sino que también se siente en el pecho de quienes caminan por las calles. La contaminación del aire en Dhaka no es solo una cuestión de calidad de vida, sino también una cuestión de supervivencia. Es una curiosidad sobre países que pocos conocen. Cómo el tráfico puede ser uno de los mayores villanos medioambientales. Modernizar el transporte público podría ser una solución a este problema, pero hasta ahora las iniciativas han sido insuficientes. Se lanzan proyectos prometedores, pero se ven obstaculizados por la falta de infraestructura y un presupuesto limitado. Mientras tanto, la población sigue dependiendo de vehículos viejos y obsoletos, sin una alternativa viable. Una de las soluciones vistas en otros países, como India, fue la implementación de sistemas de transporte impulsados por gas natural o electricidad. Sin embargo, en Bangladesh, la implementación de estas tecnologías todavía parece lejana. La pregunta que queda es, ¿cuánto tiempo pasará hasta que se produzcan los cambios necesarios? Además de los vehículos viejos, las congestionadas calles de Dhaka son un reflejo de una urbanización descontrolada. La ciudad crece sin parar, y con ella aumenta el número de coches. Pero la infraestructura no sigue el ritmo de este crecimiento, y el resultado es un tráfico caótico que paraliza la ciudad a diario. Las personas pasan horas atrapadas en el tráfico, inhalando contaminantes sin siquiera darse cuenta de la gravedad de esta exposición. Este círculo vicioso de contaminación y tráfico es algo que es necesario romper, pero hacerlo requerirá más que pequeñas mejoras. Lo que tenemos por delante son desafíos aún mayores, y la contaminación del aire en Bangladesh es solo uno de los muchos problemas que habrá que afrontar. La contaminación del aire en Bangladesh es un enemigo invisible, un asesino silencioso que roba la salud y la vida de las personas sin que éstas se den cuenta inmediatamente. Estamos hablando de un peligro que acecha en cada respiración, que lleva consigo partículas mortales conocidas como PM2.5, que son demasiado pequeñas para verlas, pero lo suficientemente grandes como para causar graves daños a los pulmones y al corazón. Estas partículas suspendidas en el aire ingresan sutilmente al cuerpo, pero sus efectos son devastadores. En otras partes del mundo, la calidad del aire se controla estrictamente, pero en Bangladesh, el avance industrial ha superado cualquier preocupación por la salud de la población. Los efectos de la contaminación del aire no son solo teóricos. Se manifiestan a diario en hospitales llenos de pacientes con enfermedades respiratorias.
Desde niños con asma hasta personas mayores con enfermedades cardíacas, la contaminación del aire afecta a todas las edades. Lo más alarmante es que, para muchos, los síntomas aparecen de forma paulatina, sin un aviso claro. El aire que parece limpio en realidad está cargado de toxinas, y el precio que se paga por ello no es solo una cuestión de salud individual, sino de la sociedad en su conjunto. ¿Tienes curiosidad por los países? En Bangladesh, respirar se ha convertido en una amenaza para la vida. Si comparamos con otros países, la situación en Bangladesh es extrema. Si bien naciones como China e India también enfrentan desafíos de contaminación, ambas han implementado medidas de control más estrictas, como el uso de filtros industriales y zonas de bajas emisiones. Pero en Bangladesh, estas soluciones están todavía en sus primeras etapas. La población, sin muchas opciones, sigue viviendo en zonas donde el aire está lejos de ser respirable. El impacto en la esperanza de vida es notable, y esto hace que las próximas generaciones nazcan en un entorno comprometido, respirando aire que acorta sus días sin que se den cuenta. Lo más aterrador de todo es la invisibilidad de este problema. La contaminación del aire no es algo que se pueda tocar o evitar fácilmente. Está en todas partes, especialmente en Dhaka, donde las concentraciones de PM2.5 se encuentran entre las más altas del mundo. El próximo desafío a enfrentar será en Dhaka, donde el aire tóxico ya ha convertido la vida en una lucha constante por la salud y la supervivencia. Dhaka, la capital de Bangladesh, no es solo una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. También es uno de los más contaminados. El aire que cubre esta metrópoli es denso, cargado de partículas tóxicas que se acumulan entre edificios y en calles transitadas. Caminar por Dhaka es como afrontar una batalla invisible a cada paso. La ciudad, que debería ser símbolo de desarrollo y progreso, se ha convertido en un lugar donde la calidad de vida se ve seriamente comprometida. La gente está rodeada de contaminantes y los cielos despejados, que alguna vez fueron algo común, ahora son una rareza. Dato curioso sobre el país. Cuesta creer que una capital tan dinámica pueda estar asfixiándose lentamente. El impacto de la contaminación en Dhaka va más allá del malestar físico. La calidad de vida se ha visto drásticamente afectada, y la contaminación afecta no solo la salud física, sino también la mental. Los residentes de Dhaka sufren enfermedades respiratorias, fatiga constante y una sensación de impotencia ante lo que parece ser un problema sin solución. La capital está asfixiada y la población, a menudo sin alternativas, sigue luchando por adaptarse a una situación que debería ser intolerable. Para muchos, la ciudad se ha convertido en un espacio donde sobrevivir es más importante que vivir plenamente. A lo largo de los años, se han puesto en marcha varios proyectos de mitigación para intentar revertir esta situación. Sin embargo, los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas. Los programas de modernización de infraestructura, como la creación de zonas de emisiones controladas, no se han materializado de manera efectiva. Dhaka necesita una revolución ambiental, pero los obstáculos son muchos, desde la falta de recursos hasta la corrupción en las políticas públicas. Mientras tanto, la población sigue respirando un aire que lleva las marcas de una industrialización descontrolada. Lo que deberían ser los pulmones de una nación es, de hecho, su mayor veneno. Pero la contaminación del aire en Dhaka no es un fenómeno aislado. Es parte de un ciclo más amplio, donde la salud y la contaminación están directamente relacionadas. Mientras Dhaka sigue enfrentándose al colapso ambiental, los efectos sobre la salud pública son devastadores y continuos. Y ahora, el siguiente punto a explorar es precisamente el impacto de esta crisis en la salud de la población de Bangladesh. La salud pública en Bangladesh se encuentra en un estado alarmante debido a la contaminación. Los hospitales están abrumados con pacientes que padecen enfermedades respiratorias,
problemas cardíacos y otras afecciones que empeoran por la contaminación del aire. Los niños, especialmente, son los más afectados. Crecen respirando aire saturado de partículas tóxicas que comprometen el desarrollo de sus pulmones, provocando ataques de asma y frecuentes infecciones respiratorias. El telón de fondo es el de una crisis sanitaria en curso, en la que la lucha por el aire limpio se convierte, irónicamente, en una batalla por la supervivencia. Para muchos, esta es la realidad de un país donde la contaminación se ha convertido en parte de la vida cotidiana. Las poblaciones más vulnerables, como las personas mayores, enfrentan una amenaza aún mayor. Con sistemas inmunológicos más frágiles, son quienes más sufren el aumento de hospitalizaciones y muertes relacionadas con la contaminación. Las cifras son alarmantes. Cada año, miles de personas mueren prematuramente debido a la exposición prolongada a contaminantes. Lo que debería haber sido un problema medioambiental se ha convertido en una emergencia de salud pública. Y lo peor es que, para muchos, no hay salida. Dato del país. Bangladesh es uno de los lugares donde el simple acto de respirar puede acortar la esperanza de vida. La infraestructura médica de Bangladesh no está equipada para hacer frente a este aumento exponencial de enfermedades relacionadas con la contaminación. Los hospitales están llenos, los médicos tienen exceso de trabajo y los recursos son escasos. Familias enteras sufren las consecuencias, a menudo sin un acceso adecuado al tratamiento. Es común ver colas interminables de personas esperando atención, mientras la contaminación continúa empeorando sus condiciones de salud. El sistema de salud, que ya enfrentaba desafíos antes de la crisis, ahora está al borde del colapso. Este es el precio que Bangladesh está pagando por su industrialización rápida y desenfrenada. Dado que la contaminación afecta directamente la salud pública, está claro que es necesario hacer algo con urgencia. Sin embargo, no se trata solo de tratar los síntomas, sino de evitar que esta crisis empeore aún más. El siguiente punto importante es comprender por qué la educación ambiental, un elemento clave para el cambio, no está presente en la vida cotidiana en Bangladesh. La educación ambiental en Bangladesh es prácticamente inexistente, y esto representa uno de los mayores obstáculos en la lucha contra la contaminación. Mientras el país enfrenta una crisis de salud pública causada por la contaminación del aire, pocos tienen acceso a información clara sobre los peligros ambientales o cómo pueden ayudar a mitigar el problema. La falta de conciencia sobre los riesgos para la salud relacionados con la contaminación impide que la población tome medidas para protegerse. En los países donde la educación ambiental es una prioridad, los niños crecen entendiendo la importancia de cuidar el medio ambiente. Pero en Bangladesh, este conocimiento sigue siendo un privilegio de unos pocos. En las escuelas, el plan de estudios rara vez incluye temas relacionados con la contaminación y la sostenibilidad. Muchos estudiantes nunca están expuestos a discusiones sobre cómo sus acciones impactan el medio ambiente, y la falta de conocimiento dificulta el cambio de comportamientos dañinos. Si las generaciones futuras no aprenden desde temprana edad sobre la importancia de cuidar el aire y el agua, es probable que el problema empeore. Países como Finlandia y Japón incorporan la educación ambiental desde la educación básica, enseñando no solo los conceptos, sino también su aplicación práctica en la vida cotidiana. Bangladesh necesita urgentemente seguir este camino. Las campañas globales exitosas podrían servir como ejemplo para Bangladesh. En países como México, las campañas de reciclaje y preservación del medio ambiente fueron ampliamente publicitadas y, con el tiempo, se convirtieron en parte de la cultura. Lo mismo podría suceder en Bangladesh, pero esto requiere inversión en campañas públicas y programas educativos. Los medios locales, por ejemplo, podrían desempeñar un papel crucial, promoviendo programas que enseñen a la población sobre los efectos devastadores de la contaminación
y cómo cada persona puede marcar la diferencia. ¿Tienes curiosidad por los países? En Bangladesh, esta falta de iniciativas educativas empeora aún más la crisis. Sin una educación adecuada, el ciclo de destrucción ambiental continúa. La gente, sin saberlo, contribuye al problema, y las generaciones futuras heredarían un país aún más contaminado. Pero, ¿qué impide que se produzcan cambios significativos? La respuesta suele estar en la política, donde los intereses financieros y la corrupción bloquean avances importantes. Ahora es el momento de explorar cómo la inercia política y la corrupción han contribuido al empeoramiento de esta crisis ambiental. La política en Bangladesh está profundamente arraigada en intereses económicos que a menudo ignoran el bienestar de la población y el medio ambiente. La inercia gubernamental, combinada con la corrupción endémica, crea un escenario en el que se están produciendo pocos cambios significativos para combatir la contaminación. Los políticos a menudo se benefician de las industrias contaminantes, protegiendo los intereses corporativos a expensas de la salud pública. En lugar de implementar regulaciones ambientales más estrictas, muchos prefieren mantener el status quo, temiendo que restringir la contaminación pueda desacelerar el crecimiento económico. ¿El resultado? La población paga el precio con su salud, mientras que la élite sigue beneficiándose. La corrupción también afecta directamente la aplicación de las pocas leyes ambientales existentes. Incluso cuando se implementan regulaciones, la supervisión es mínima. Los empresarios logran escapar de multas o cierres mediante sobornos e influencia política. Esto crea una cultura de impunidad, en la que los mayores contaminadores no enfrentan consecuencias reales por sus acciones. Países como Bangladesh, donde la política suele servir a los intereses de unos pocos, enfrentan una barrera casi insuperable para implementar cambios significativos. Es una realidad frustrante para muchos ciudadanos que se encuentran sin poder para actuar. Los proyectos de ley ambientales a menudo no avanzan en el Parlamento. Las iniciativas prometedoras para reducir la contaminación se ven frenadas por interminables burocracias o grupos de interés que se benefician de la destrucción ambiental. Hay varios ejemplos en todo el mundo de naciones que han logrado implementar profundas reformas ambientales, a pesar de enfrentar resistencia política. Sin embargo, en Bangladesh, la sensación es que el gobierno está paralizado, incapaz o no quiere tomar las decisiones audaces necesarias. El futuro del medio ambiente parece estar en manos de un sistema político que, hasta ahora, ha hecho poco para revertir esta crisis, y así, la crisis se perpetúa. La población sigue sufriendo los efectos de un gobierno que no parece priorizar su salud ni el futuro del país. Pero no todo está perdido. Hay organizaciones internacionales y ONG que intentan llenar el vacío dejado por la inacción del gobierno. Han estado trabajando en Bangladesh con el objetivo de mitigar el daño y son el tema central del siguiente punto de esta historia. En medio de la crisis ambiental de Bangladesh, las ONG y las organizaciones internacionales emergen como los pocos aliados de la población. Estas entidades, que a menudo trabajan con recursos limitados, intentan combatir los daños causados por la contaminación a través de proyectos que apuntan tanto a crear conciencia como a mitigarlos. Organismos como la ONU y el Banco Mundial han jugado un papel importante, invirtiendo en programas que promueven el desarrollo sostenible y la reducción de emisiones de carbono. Sin embargo, los desafíos son enormes y el impacto de estas iniciativas a menudo parece una gota en el océano en comparación con el tamaño de la crisis. Las ONG locales desempeñan un papel vital en la lucha contra la contaminación, especialmente en lo que respecta a la educación y la sensibilización. En áreas donde el gobierno no brinda el apoyo adecuado, son estas organizaciones las que intervienen para educar al público sobre los peligros de la contaminación
y cómo pueden protegerse. Algunas iniciativas exitosas incluyen programas de reciclaje y fomento del uso de fuentes de energía más limpias. Estas acciones, aunque pequeñas, tienen el potencial de generar grandes cambios en el largo plazo. Países como Kenia y Etiopía han logrado reducir sus niveles de contaminación gracias al apoyo de las ONG, y Bangladesh podría hacer lo mismo. Sin embargo, incluso con el apoyo internacional, el futuro de Bangladesh sigue siendo incierto. Los programas de ayuda suelen tener un alcance y una duración limitados, y dependen de fondos externos que no siempre están garantizados. Además, la colaboración con el gobierno local no siempre es armoniosa, lo que limita la eficacia de los proyectos. No importa cuánto lo intenten las ONG y las organizaciones internacionales. La solución definitiva a la crisis ambiental de Bangladesh depende de una acción interna más firme y de un cambio de mentalidad por parte del gobierno. Mientras tanto, la población sigue sufriendo los efectos de esta lucha desequilibrada. A pesar de los desafíos, existe la esperanza de que con una mayor cooperación global y local se puedan implementar soluciones más sólidas. Las ONG y las organizaciones internacionales ya han demostrado que, con los recursos adecuados, es posible revertir el curso de la contaminación en los países gravemente afectados. Pero en Bangladesh, la contaminación no es el único problema ambiental. El país también enfrenta frecuentes desastres naturales, como inundaciones y deforestación galopante, que empeoran aún más la situación. Exploraremos estos desafíos en el siguiente tema. Bangladesh ya está asfixiado por la contaminación, pero sus desafíos ambientales van mucho más allá. El país enfrenta frecuentes inundaciones que no solo devastan áreas agrícolas, sino que también empeoran los problemas de contaminación. Con la llegada de intensas lluvias, ríos y arroyos se desbordan, arrastrando consigo basura, desechos tóxicos y productos químicos, contaminando aún más los suelos y las fuentes de agua. Estas inundaciones, que deberían ser un fenómeno natural manejable, se vuelven aún más catastróficas debido a la contaminación preexistente. Los efectos no son solo inmediatos, dejan profundas cicatrices en el medio ambiente y la salud pública, empeorando una situación ya crítica. La deforestación incontrolada también ha desempeñado un papel crucial en la amplificación de estos desastres naturales. A medida que se talan más bosques para dar paso a la agricultura y la expansión urbana, se pierde el equilibrio ecológico. Los árboles, que alguna vez actuaron como barreras naturales contra las inundaciones, ahora están ausentes, lo que deja vulnerables las áreas bajas. La deforestación no solo contribuye al aumento de las inundaciones, sino que también acelera la degradación del suelo, creando zonas desérticas incapaces de sustentar la vida vegetal o animal. ¿Tienes curiosidad por los países? Bangladesh, que ya se enfrenta a una crisis de contaminación, está viendo cómo sus bosques desaparecen rápidamente, lo que empeora aún más la situación. Los efectos de la deforestación en Bangladesh no son solo ecológicos, sino también sociales y económicos. Con menos bosques, las comunidades que dependen de la madera para su sustento y de la tierra para la agricultura pierden sus fuentes de ingresos. La población rural, que ya sufre la contaminación, se enfrenta ahora a la pérdida de sus tierras productivas y vive bajo la amenaza constante de inundaciones y deslizamientos de tierra. El ciclo de pobreza y destrucción ambiental continúa y, sin una acción rápida y decisiva, el futuro de estas comunidades parece sombrío. Otros países enfrentan dilemas similares, como Brasil, donde la deforestación en el Amazonas también pone en riesgo el equilibrio ambiental global. Aunque las inundaciones y la deforestación ya son un desafío en sí mismas, están interconectadas con la contaminación, formando una red de problemas que se retroalimentan entre sí. Para comprender verdaderamente la magnitud de esta crisis, debemos mirar al pueblo de Bangladesh,
especialmente a los ciudadanos comunes y corrientes que enfrentan esta realidad a diario. Son ellos quienes sienten, con mayor intensidad, los efectos de esta destrucción ambiental, como veremos a continuación. En Bangladesh, la contaminación no es un concepto abstracto. Para los ciudadanos comunes, es una realidad visceral que afecta directamente la vida cotidiana. Familias enteras viven en medio del humo, en calles donde el aire es denso, y los pulmones parecen trabajar el doble para captar oxígeno puro. La vida en estas condiciones es un desafío constante, y las historias de familias que luchan contra enfermedades respiratorias se han vuelto comunes. Una madre que ve a sus hijos crecer con ataques de asma, un padre que, trabajando en fábricas, lleva humo tóxico en sus pulmones todos los días. Son estas vidas invisibles las que sufren las consecuencias más graves de la contaminación desenfrenada. La salud en la vida cotidiana en Bangladesh está comprometida. Las enfermedades respiratorias son una plaga constante, y el simple hecho de caminar por Dhaka o cualquier otra ciudad importante puede suponer un riesgo para la salud. Quienes pueden, usan mascarillas, pero la mayoría no tiene acceso a estos pequeños recursos. Además, para muchos las enfermedades no son una prioridad. La atención se centra en poner comida en la mesa y sobrevivir un día más. La contaminación, aunque letal, a menudo se ignora en nombre de la supervivencia inmediata. Curiosidad del país. Bangladesh es uno de los pocos lugares donde el esfuerzo diario por sobrevivir incluye aprender a lidiar con el aire repugnante. A pesar de todas las dificultades, existe un creciente movimiento de activismo ambiental en Bangladesh. Pequeños grupos de ciudadanos comunes comenzaron a organizarse, luchando por su derecho a respirar aire limpio. Desde protestas hasta iniciativas comunitarias de plantación de árboles y limpieza de áreas contaminadas, los ciudadanos están tratando lentamente de marcar la diferencia. Inspirados por movimientos globales como Fridays for Future, estos activistas locales enfrentan no solo la contaminación, sino también la falta de apoyo gubernamental. El desafío es enorme, pero siguen creyendo que pueden lograr un cambio. La lucha de los ciudadanos comunes y corrientes en Bangladesh es la encarnación de un país que intenta sobrevivir en medio de una crisis ambiental de enormes proporciones. Si bien las generaciones mayores enfrentan las consecuencias de la contaminación, existe la esperanza de que las generaciones futuras puedan heredar un medio ambiente más limpio y saludable. Pero para que esto suceda, debemos actuar ahora. Y, de cara al futuro, ¿qué podemos esperar si no se hace nada? Este es el siguiente paso en este viaje. Si la situación actual de Bangladesh ya es crítica, el futuro sin acción parece aún más sombrío. Si no se hace nada, el colapso ambiental puede ser inevitable. Cada año, la contaminación del aire empeora, lo que significa más enfermedades, más muertes prematuras y un deterioro cada vez mayor de la calidad de vida. Imagínese a toda una generación creciendo sin saber nunca lo que es respirar aire limpio. Esta es la realidad que enfrentará el país. La contaminación, que ya es intrínseca a la vida cotidiana en Bangladesh, seguirá moldeando las vidas de sus ciudadanos, creando una nación donde la salud es un lujo que pocos pueden disfrutar. El número de vidas perdidas por la contaminación seguirá aumentando. Se espera que la esperanza de vida, que ya se ve afectada por la contaminación, caiga aún más. Los niños que nacen hoy en Bangladesh pueden vivir menos que sus padres, no por falta de avances médicos, sino porque inhalan veneno todos los días. Lo más alarmante es que las muertes relacionadas con la contaminación a menudo no se cuentan directamente. Se manifiestan como infartos, problemas respiratorios crónicos y otras complicaciones que, si se investigan en profundidad, muestran la verdadera cara de la crisis ambiental. ¿Curiosidad del país? Bangladesh podría convertirse en uno de los ejemplos más trágicos de cómo el abandono ambiental
afecta a generaciones enteras. El futuro de las próximas generaciones es incierto. Si los problemas ambientales no se resuelven, la juventud de Bangladesh heredará un país devastado. Vivirán en una tierra donde los bosques han desaparecido, los ríos están contaminados y el aire es irrespirable. La agricultura, una de las principales fuentes de sustento del país, también se verá afectada por la degradación ambiental. Sin medidas drásticas, la economía que ya enfrenta profundos desafíos se volverá aún más frágil, llevando al país no solo a un colapso ambiental, sino también económico. El costo de ignorar la crisis ambiental recaerá en todos, especialmente en las generaciones venideras. Este es el momento en el que hay que tomar una decisión. Continuar por este camino significa aceptar un futuro sombrío, donde el colapso ambiental es una certeza. Sin embargo, hay esperanza mientras se tomen medidas drásticas ahora. La contaminación del aire, aunque es una de las crisis más visibles, es solo una parte del problema. La contaminación del agua también está asolando el país, y eso es lo que exploraremos a continuación. La contaminación del aire en Bangladesh es una crisis devastadora, pero no es el único problema que enfrenta el país. La contaminación del agua es otro gran desafío que afecta a millones de personas cada día. Los ríos, lagos y cursos de agua, que deberían ser fuentes de vida, ahora están contaminados por aguas residuales no tratadas, desechos industriales y pesticidas utilizados en exceso en los cultivos. Estas aguas contaminadas, que muchas veces se utilizan para consumo humano y riego de cultivos, ponen en riesgo la salud de la población y la seguridad alimentaria. El impacto de esto se siente en todo el país, donde el acceso al agua potable se ha convertido en un lujo para unos pocos. Los ríos de Bangladesh, como el icónico río Buriganga, son símbolos de esta crisis. Buriganga, que alguna vez fue el corazón de la vida en Dhaka, ahora está cubierta por una gruesa capa de basura y productos químicos. El olor es insoportable, y sus aguas ya no son habitables para peces y otras formas de vida acuática. La contaminación en Buriganga es un reflejo de la falta de control sobre la eliminación de residuos industriales y domésticos, y muchos otros ríos corren la misma suerte. Dato curioso sobre los países. Bangladesh, con su rica tradición fluvial, ahora se encuentra luchando para salvar sus aguas de una contaminación sin precedentes. La agricultura, una de las principales actividades económicas de Bangladesh, también sufre la contaminación del agua. Los productos químicos utilizados en exceso en los cultivos terminan infiltrándose en los cursos de agua, contaminando no solo el suelo, sino también las reservas de agua subterránea. Esto afecta la producción de alimentos y pone en riesgo la salud de quienes consumen estos productos. El ciclo de destrucción se perpetúa y afecta no solo a los recursos hídricos, sino también a la economía y la seguridad alimentaria. En un país donde la agricultura sustenta a millones de familias, esta crisis del agua podría tener consecuencias devastadoras. La difícil tarea de limpiar los ríos de Bangladesh requiere algo más que pequeñas iniciativas locales. Requiere una acción coordinada a nivel nacional, con la participación tanto del gobierno como de las ONG y la comunidad internacional. Pero incluso con todos estos desafíos, Bangladesh continúa enfrentando otra crisis ambiental global, el cambio climático, que empeora aún más la situación. Este será el foco del siguiente tema. Además de la contaminación del aire y del agua, Bangladesh enfrenta un enemigo global que empeora aún más su crisis ambiental, el cambio climático. Aunque el país contribuye relativamente poco a las emisiones globales de carbono, es uno de los más vulnerables a los impactos del cambio climático. El aumento del nivel del mar amenaza con sumergir vastas zonas costeras, obligando a millones de personas a trasladarse tierra adentro, empeorando los problemas sociales y ambientales. El fenómeno de las mareas altas, junto con tormentas cada vez más intensas, destruye comunidades
y provoca inundaciones devastadoras. El futuro de Bangladesh está directamente vinculado a la acción climática global, pero el país enfrenta una carrera contra el tiempo. El cambio climático no solo amplifica la frecuencia y la intensidad de las inundaciones, sino que también afecta a la agricultura, una de las principales fuentes de sustento de Bangladesh. Los cultivos son destruidos por inundaciones y sequías que alguna vez fueron raras, pero que ahora se han convertido en eventos frecuentes. El impacto de esto lo sienten directamente los agricultores, que luchan por asegurar sus medios de vida en un entorno cada vez más impredecible. Además, la inseguridad alimentaria empeora a medida que el avance de las aguas pierde suelo fértil. La combinación de cambio climático y contaminación genera un escenario de incertidumbre y vulnerabilidad. Una de las consecuencias más preocupantes del cambio climático es el aumento del nivel del mar, que amenaza con inundar permanentemente las regiones costeras de Bangladesh. Millones de personas que viven en zonas bajas podrían convertirse en refugiados climáticos en las próximas décadas, lo que obligaría a una migración masiva hacia el interior del país. Esto no solo supone una carga para las ciudades que ya están afectadas por la contaminación, sino que también aumenta la competencia por recursos escasos como el agua potable y los alimentos. La crisis climática en Bangladesh es una de las mayores curiosidades sobre los países que enfrentan el impacto desproporcionado del cambio climático global. La interconexión entre la contaminación y el cambio climático deja a Bangladesh frente a una batalla en múltiples frentes. No se trata solo de salvar el medio ambiente natural, sino también de proteger el futuro de millones de personas. Sin embargo, esta crisis también ofrece una oportunidad para repensar la forma en que se desarrolla el país e invertir en tecnologías sostenibles que pueden salvar vidas. El siguiente tema explora precisamente el impacto económico que han provocado estas crisis ambientales y cómo esto influye en la toma de decisiones en el país. La crisis medioambiental en Bangladesh no solo afecta a la salud pública y al medio ambiente, sino también a la economía del país. La contaminación generalizada tiene consecuencias directas sobre la productividad de la población, especialmente en las zonas urbanas e industriales. Los trabajadores que sufren problemas respiratorios y otras complicaciones de salud relacionadas con la contaminación terminan faltando días de trabajo, lo que impacta negativamente en la economía. La fuerza laboral, debilitada por la exposición constante a toxinas, se vuelve menos eficiente, lo que resulta en una caída de la productividad nacional. Y esta pérdida no se mide solo en números, afecta directamente a las familias que dependen de estos trabajos. El costo económico de la contaminación para el gobierno es igualmente devastador. El gasto en salud pública se dispara a medida que más personas se enferman y necesitan tratamiento médico. Las hospitalizaciones frecuentes y la necesidad de tratamientos a largo plazo para enfermedades crónicas agotan recursos del sistema de salud, que ya es insuficiente para satisfacer la demanda. Países que enfrentan crisis similares, como India y China, se han dado cuenta de que los costos de la inacción son mucho mayores que las inversiones en prevención y control de la contaminación. Para Bangladesh, la elección entre ignorar la contaminación o abordarla es también una elección entre gastar más en el futuro o invertir ahora. La contaminación también perjudica la capacidad de Bangladesh para atraer inversión extranjera. Las empresas internacionales, especialmente aquellas preocupadas por la sostenibilidad y la imagen global, tienden a evitar invertir en países donde la contaminación es un problema grave. La mala calidad del aire, el agua contaminada y la infraestructura deficiente hacen que el país sea menos atractivo para las empresas que buscan entornos más limpios y seguros. Así, la economía sufre otro golpe, ya que la contaminación no solo afecta la salud de la población, sino que también compromete las oportunidades de crecimiento económico.
Es un círculo vicioso en el que la contaminación reduce el potencial de desarrollo del país. La verdad es que el impacto económico de la contaminación es profundo y afecta a todos los sectores de la sociedad. Sin una acción decisiva, el país corre el riesgo de caer en una crisis económica aún más grave. Sin embargo, hay ejemplos de países que han logrado revertir problemas similares, equilibrando el crecimiento económico con la protección ambiental. China, India y varios países europeos han logrado resultados notables con políticas ambientales audaces. Bangladesh puede aprender de estos ejemplos, como veremos a continuación. Hay ejemplos en todo el mundo de países que enfrentaron graves crisis ambientales y lograron revertir la situación. China, por ejemplo, conocida por tener algunas de las ciudades más contaminadas del mundo, ha adoptado políticas estrictas para combatir la contaminación del aire. Han implementado zonas de control de emisiones, han invertido en energía renovable y han desarrollado una de las redes de transporte público eléctricas más grandes del planeta. Los cambios no se produjeron de la noche a la mañana, pero el impacto fue significativo. Hoy en día, algunas regiones de China que alguna vez estuvieron asfixiadas por la contaminación están comenzando a ver cielos azules nuevamente. Bangladesh podría inspirarse en esta trayectoria, pero requeriría un compromiso real con la reforma ambiental. India también ha enfrentado desafíos similares, especialmente en sus grandes ciudades como Nueva Delhi. La contaminación del aire alcanza niveles alarmantes durante determinadas épocas del año, pero el gobierno indio ha tomado medidas importantes para combatir el problema. Una de las iniciativas de mayor impacto fue la introducción de vehículos propulsados por gas natural comprimido, GNC, una alternativa más limpia al diésel y la gasolina. Además, India ha lanzado campañas nacionales de reforestación y ha reducido la dependencia del carbón en sus centrales eléctricas. Estos pasos muestran que, incluso en las economías emergentes, es posible encontrar soluciones para reducir la contaminación. Los países europeos también sirven de ejemplo. En la década de 1950, Londres se enfrentó a una crisis medioambiental conocida como el Gran Smog, cuando la contaminación del aire provocó miles de muertes. Esto llevó a la creación de leyes ambientales estrictas como la Ley de Aire Limpio, que ayudó a reducir drásticamente los niveles de contaminantes en el aire. Más recientemente, ciudades como París y Copenhague se han convertido en modelos de sostenibilidad, promoviendo la bicicleta, el transporte público limpio y las zonas verdes urbanas. Bangladesh, con su creciente problema de contaminación, podría aprender mucho de estas iniciativas exitosas. Estos ejemplos globales demuestran que, con voluntad política, inversión en tecnologías limpias y la colaboración de la sociedad, se puede mitigar la contaminación. Sin embargo, la verdadera clave del éxito es adaptar estas soluciones a la realidad local de Bangladesh, donde la dependencia de industrias contaminantes y la pobreza crean barreras adicionales. Afortunadamente, el avance de las tecnologías sustentables puede abrir nuevas puertas para el país, como veremos a continuación. La adopción de tecnologías sostenibles es una de las mayores esperanzas para revertir la situación ambiental en Bangladesh. El país tiene un enorme potencial para utilizar energías renovables, como la solar y la eólica, debido a su clima y ubicación geográfica. La energía solar en particular ya ha comenzado a explorarse en zonas rurales, donde las redes de energía tradicionales no pueden llegar de manera efectiva. Bangladesh se ha destacado en la instalación de paneles solares en aldeas remotas, llevando electricidad limpia y asequible a miles de personas. Ampliar esta iniciativa a zonas urbanas podría reducir drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles. Otro ejemplo prometedor es la producción de ladrillos ecológicos, una innovación que podría transformar una de las industrias más contaminantes del país.
Estos ladrillos se fabrican con menos energía y emiten menos contaminantes en el proceso. Si la industria de la construcción de Bangladesh, que hoy depende de hornos anticuados y altamente contaminantes, adoptara esta tecnología, el impacto ambiental se reduciría significativamente. Países como México ya están utilizando ladrillos ecológicos a gran escala, y Bangladesh podría seguir esta tendencia. La modernización de la construcción civil es fundamental para combatir la contaminación a largo plazo. En el sector del transporte, el uso de vehículos eléctricos y sistemas de transporte público sostenibles también puede ser una solución para las calles congestionadas y contaminadas de Dhaka. Muchas ciudades de todo el mundo, como Ámsterdam y Copenhague, han invertido en bicicletas y autobuses eléctricos, lo que ha ayudado a reducir las emisiones de carbono y mejorar la calidad del aire. Para Bangladesh, que enfrenta problemas críticos con su flota de vehículos envejecida e ineficiente, la transición a sistemas de transporte más limpios sería un paso importante. Además, mejorar la infraestructura para peatones y ciclistas en ciudades superpobladas podría aliviar la presión sobre el transporte público. El futuro de Bangladesh depende de su capacidad para innovar y adoptar tecnologías que minimicen el daño ambiental. Sin embargo, estos cambios necesitan apoyo político y financiero para ser viables. Si el gobierno y la sociedad civil se unen en torno a estas soluciones, Bangladesh puede transformar su panorama ambiental y económico. El siguiente tema abordará las reformas políticas urgentes que deben implementarse para que estos cambios sostenibles se conviertan en realidad. Para que Bangladesh supere su crisis ambiental, las soluciones gubernamentales son cruciales. El primer paso es implementar reformas políticas urgentes que aborden el problema de la contaminación con la seriedad que merece. Esto incluye la creación de leyes ambientales más estrictas que regulen las emisiones industriales y el uso de combustibles contaminantes. El gobierno también necesita establecer mecanismos de seguimiento eficientes que castiguen severamente a los infractores. Hoy en día, muchos empresarios logran escapar de las sanciones por corrupción o falta de supervisión, pero con políticas más transparentes y estrictas, Bangladesh podría comenzar a controlar sus industrias contaminantes. Otra acción necesaria es la creación de incentivos para las empresas que adopten prácticas ambientales sostenibles. Los programas de incentivos fiscales, por ejemplo, podrían alentar a las fábricas a modernizar sus operaciones, utilizando tecnologías más limpias y menos dañinas para el medio ambiente. Estas iniciativas ya se han aplicado en otros países, como Alemania, donde las empresas que invierten en energías renovables reciben importantes beneficios fiscales. En Bangladesh, crear un entorno que favorezca las innovaciones verdes podría reducir la resistencia al cambio de las industrias, que a menudo están preocupadas por el costo de la modernización. Además, el gobierno necesita invertir en infraestructura verde y transporte público sostenible, crear más zonas verdes en las ciudades, mejorar el transporte público y fomentar el uso de vehículos eléctricos son medidas que ya han demostrado su eficacia en otros países. En Dhaka, la construcción de corredores exclusivos para autobuses eléctricos y la mejora de los servicios de transporte público podrían reducir el número de vehículos en las calles, reduciendo la congestión y, en consecuencia, las emisiones contaminantes. Se trata de soluciones viables que requieren un compromiso a largo plazo, pero que pueden generar resultados tangibles. Por último, es esencial un control más estricto de las emisiones de las industrias y los vehículos. La implementación de estándares de emisiones más estrictos y un monitoreo continuo de las fábricas puede garantizar que la contaminación se controle antes de que alcance niveles insostenibles. Además, el gobierno puede imponer fuertes multas a las empresas que violen las regulaciones ambientales, creando un sistema que prioriza la preservación del medio ambiente. Sin embargo,
Estas soluciones solo funcionarán si hay colaboración a todos los niveles, desde el gobierno central hasta las comunidades locales, que también juegan un papel importante, como veremos a continuación. Si bien el gobierno desempeña un papel clave en la creación de políticas y regulaciones, las acciones locales son igualmente importantes en la lucha contra la contaminación en Bangladesh. Las comunidades de todo el país tienen el poder de realizar pequeños cambios que, en conjunto, pueden tener un impacto significativo. Los grupos comunitarios pueden liderar campañas de limpieza, plantar árboles y crear conciencia sobre el reciclaje y la eliminación adecuada de residuos. Muchas de estas acciones ya están en marcha, organizadas por ONG y voluntarios, y demuestran que, incluso en medio de una crisis, es posible marcar la diferencia. La fuerza de una comunidad unida se puede ver en las pequeñas aldeas que, por sí solas, ya han comenzado a adoptar prácticas sostenibles. Cada ciudadano tiene un papel que desempeñar. En ciudades como Dhaka, donde el tráfico es una fuente importante de contaminación, el simple hecho de caminar o usar una bicicleta en lugar de un automóvil puede reducir las emisiones contaminantes. En países como Dinamarca se fomenta el uso de la bicicleta y se ha convertido en parte de la cultura local. Bangladesh puede aprender de estos ejemplos promoviendo el uso de modos de transporte más limpios en las zonas urbanas. Además, las comunidades pueden colaborar para reducir el uso de plásticos de un solo uso y mejorar la gestión de residuos, iniciativas que, de ampliarse, ayudarían a mitigar el impacto ambiental. El poder de las comunidades también se extiende a la educación. Las campañas de concientización local, dirigidas por líderes comunitarios, pueden enseñar la importancia de preservar el medio ambiente y las consecuencias de no hacerlo. La educación ambiental no tiene por qué provenir únicamente de las escuelas. Puede ser una iniciativa colectiva, proveniente de padres, vecinos y amigos. Dato curioso sobre los países. Bangladesh, con una rica tradición de cooperación comunitaria, tiene el potencial de movilizar a su gente hacia un futuro más limpio y saludable. Sin embargo, estos cambios solo tendrán un efecto duradero si se alienta y apoya a la comunidad en sus esfuerzos. Por último, el ejemplo de las aldeas autosostenibles en otras partes del mundo puede inspirar a Bangladesh. En algunos países, las pequeñas aldeas han implementado sistemas de recolección de agua de lluvia, energía solar y agricultura orgánica, creando una economía circular que beneficia tanto al medio ambiente como a la población local. Este tipo de innovación se puede adoptar en las zonas rurales de Bangladesh, ayudando a reducir la presión sobre los recursos naturales y ofreciendo una alternativa sostenible al desarrollo. Pero para que estas iniciativas prosperen, es esencial que haya un cambio cultural en todo el país, como veremos cuando analicemos el futuro del medio ambiente en Bangladesh. El futuro del medio ambiente en Bangladesh depende de las decisiones que se tomen hoy. Si se implementan los cambios necesarios, el país tiene la oportunidad de revertir el daño causado por la contaminación y crear un medio ambiente más saludable para las generaciones futuras. Pero esto requerirá un esfuerzo conjunto entre el gobierno, la sociedad civil y las organizaciones internacionales. Los posibles escenarios para el futuro de Bangladesh varían. Si las reformas ambientales se ponen en práctica seriamente, el país puede convertirse en un ejemplo de recuperación ambiental, al igual que naciones que enfrentaron crisis similares y lograron cambiar el rumbo. Existe potencial, pero es necesario aprovecharlo urgentemente. Por otro lado, los riesgos de la inacción son claros. Si el gobierno y la población siguen ignorando la gravedad de la crisis, el futuro será sombrío. La contaminación aumentará, la esperanza de vida disminuirá y la calidad de vida se verá gravemente afectada. El desarrollo económico tan deseado acabará viéndose socavado por la propia crisis medioambiental.
Los países que no actuaron a tiempo para enfrentar sus crisis ambientales vieron sus economías y poblaciones sufrir consecuencias desastrosas. Bangladesh corre el riesgo de seguir el mismo camino si no se toman medidas radicales. Sin embargo, la nueva generación de Bangladesh trae esperanza. Los jóvenes son más conscientes de los desafíos ambientales y tienen un deseo genuino de cambio. Con acceso a la información y una visión más globalizada, estos jóvenes están listos para liderar una revolución verde en el país. El papel de la juventud será crucial para transformar la mentalidad de las próximas décadas, tanto en la educación como en la acción política. Es vital que cuenten con las herramientas y los conocimientos que necesitan para luchar por un futuro más limpio y sostenible. Esta generación podría ser la clave para salvar a Bangladesh del inminente colapso ambiental. Con un cambio de mentalidad y una acción inmediata, Bangladesh no solo puede superar su crisis actual, sino también servir de ejemplo para el mundo. Sin embargo, la ventana de oportunidad se está cerrando rápidamente. La pregunta ahora es, ¿está el país preparado para actuar antes de que sea demasiado tarde? Exploremos finalmente la urgencia de tomar medidas inmediatas y el papel que cada ciudadano, gobierno y entidad internacional puede desempeñar en este proceso. Hemos llegado a un punto crítico en Bangladesh, donde se está acabando el tiempo para actuar. La contaminación, la crisis climática y los desafíos ambientales ya no pueden ignorarse, y cada día que pasa sin tomar medidas compromete aún más el futuro del país. La urgencia de implementar cambios nunca ha sido más clara, pero esta responsabilidad no recae solo sobre los hombros del gobierno. Pertenece a todos, desde los ciudadanos comunes hasta las grandes corporaciones y organizaciones internacionales. El futuro de Bangladesh depende de un esfuerzo colectivo, donde cada persona comprenda la importancia de preservar el medio ambiente. Es un momento decisivo, donde cada elección puede determinar el rumbo de una nación entera. La responsabilidad colectiva es lo que definirá si Bangladesh se hundirá bajo el peso de la contaminación o renacerá como un ejemplo de resiliencia ambiental. Cada ciudadano tiene el poder de contribuir, ya sea reduciendo el uso de plásticos, adoptando prácticas sostenibles o apoyando iniciativas que promuevan el uso de energía limpia. El gobierno, a su vez, necesita escuchar el clamor de la gente e implementar políticas que prioricen la salud y el medio ambiente. El momento de actuar es ahora, antes de que las consecuencias sean irreversibles. Hay esperanza y se encuentra en pequeñas acciones que juntas pueden tener un gran impacto. La conciencia ambiental está creciendo y, con ella, la posibilidad de un cambio real. Al mirar hacia el futuro, debemos comprender que proteger el medio ambiente no es solo una cuestión ecológica, sino una cuestión de supervivencia. Si todos hacen su parte, ya sea a nivel local o global, Bangladesh puede revertir el curso de su crisis ambiental y crear un futuro más saludable y sostenible para sus ciudadanos. Ahora, la decisión está en nuestras manos. ¿Seguiremos avanzando hacia el colapso o nos uniremos para salvar lo que aún se puede salvar? La respuesta está en el esfuerzo colectivo, la acción inmediata y el deseo de transformar lo que parece imposible en realidad. El destino de Bangladesh depende de cada uno de nosotros. ¿Estás listo para ser parte de este cambio? Exploradores, si te encanta descubrir las curiosidades e historias increíbles que compartimos aquí en Explorando las Naciones, ¿qué te parece apoyar al canal haciendo una donación de tan solo $1 mexicano a través de PayPal? Este pequeño gesto puede hacer una gran diferencia y es esencial para que podamos mantener este contenido al aire. Sin tu apoyo, nuestra jornada podría interrumpirse. El enlace para donar está en el primer comentario fijado. No dejes que esta aventura se detenga, contamos contigo. Suscríbete a nuestro canal, dale like y déjanos un comentario.